Me da mucho gusto verlas. Vamos a tocar un tema que es el duelo, que pienso estamos viviendo tiempos muy difíciles, ¿no? Donde hay mucha pérdida, mucho dolor y personas que hemos perdido seres amados, amigos. Estamos viviendo, pienso, condiciones que jamás imaginamos, pero la finalidad de esta clase es que podamos aprender a cómo pasar este proceso al lado de Dios. Y mi deseo profundo de verdad es que Dios pueda utilizar lo que vamos a aprender juntas para que si estás viviendo un proceso de duelo, si has perdido a alguien o si te quieres preparar porque finalmente no sabemos, las pérdidas son parte de la vida, vamos a aprender juntas y mi deseo es ese, que tú puedas encontrar paz y consuelo, esperanza y que este proceso sea menos doloroso para ti. Voy a compartir una presentación para que la podamos ver. Quiero iniciar con una frase que está aquí que dice: dad palabra al dolor. El dolor que no habla gime en el corazón hasta que lo rompe. Es una frase de William Shakespeare, pero es una frase que habla de que si yo pienso en el duelo, ¿qué puedo pensar más que el dolor? Es un dolor infinito, es un dolor muy grande que yo ni siquiera podría expresar con palabras. Entonces, finalmente, yo les decía hace un minuto, el duelo, el dolor es parte de la vida. Para poder entender un poquito qué es el duelo, vamos a definir qué es. Es cuando se tiene una pérdida, tenemos que vivir un proceso que se dice que es un proceso natural, donde vamos a experimentar ciertas situaciones, dolor, desesperanza, desánimo, ¿no? El duelo no solo es por una pérdida física de una persona, puede ser por un objeto, por algo que signifique algo importante en mi vida, ¿no? Puede ser una mascota, puede ser un divorcio, una relación que se terminó, un cambio de casa, cualquier evento que sea significativo en tu vida representará este proceso de vivir el duelo. Tenemos que ser, pues la verdad diría, tenemos que estar muy atentas cuando se nos presentan duelos, porque yo pienso que a veces cuando vivimos duelos, si no son tan fuertes o pensamos que los vamos a superar, se van acumulando y cuando llega uno que es mucho más fuerte de lo que pensamos, todo se viene en cadena y la verdad es que puede llegar a hacernos sentir que el dolor es tan fuerte que no lo vamos a resistir. Entonces, mi llamado es que ustedes puedan, siempre que tengan un duelo, puedan buscar la ayuda, puedan hablar, puedan pasar y cerrar ese ciclo. Yo sé que no es fácil, que a veces nadie nos enseña cómo hacerlo, pero sin duda va a ser necesario. El dolor y la pérdida, pues es algo único. No todas las personas lo vamos a vivir de la misma forma. Eso es una realidad. Habrá personas, y yo no sé si ustedes lo habrán visto, que pueden ser dos hermanos gemelos que perdieron a la misma persona, que compartieron el mismo tiempo con ella, y podrás ver a uno de ellos llorando y al otro sonriendo, tal vez. Entonces tenemos que entender esto, el dolor. A veces yo pienso, vemos personas que no lloran y decimos, pues yo creo que no lo quería tanto, ¿no? Porque no está llorando. Y las manifestaciones como el llanto y de otra índole no siempre tienen que ser iguales, las que yo siento a las que los demás pueden llegar a sentir. No vamos a ahondar mucho en eso porque nos llevaría, es un tema muy, muy amplio, pero bueno, no solo nosotros hemos experimentado la pérdida, en la Biblia podemos encontrar, por ejemplo, cuando muere Lázaro, que Jesús se entristece, ¿no? Que sus hermanas también, que aun cuando resucita, Jesús lloró porque le dolió la muerte de Lázaro, y la muerte, como les digo, la podemos encontrar a lo largo de la historia, ¿no? Aquí en Segunda de Samuel podemos ver cuando el rey David perdió a su hijo Absalón, ¿no? Dice aquí, se sintió abrumado por la emoción y se echó a llorar. Yo he notado que cuando vivimos un duelo, a veces es difícil expresar lo que sentimos, ¿no? A veces cuando nos enteramos de la muerte, se dice que vivimos una etapa como entre nubes, como en shock, una desesperanza muy fuerte, y a veces cuando despertamos quisiéramos que eso que estamos viviendo o experimentando no fuera una realidad.
muchas veces podemos despertar con un deseo profundo en el corazón de que alguien me diga que no fue realidad, que esto no pasó. Más aún pienso en las muertes que estamos viviendo ahora por COVID, es aún más difícil, porque no hubo tiempo de nada, no hubo tiempo de despedirte, no hubo tiempo de decirle cuánto amabas a esa persona. Y yo creo que esto que estamos viviendo nos debe llevar a entender que la vida es frágil, que nos podemos ir en cualquier momento de este mundo. Entonces, yo las invito a que ustedes puedan vivir este proceso, que no repriman aquellas cosas que sienten, que puedan expresarlas y así como dice aquí, ¿no? Porque Dios nos hizo como seres emocionales, que podamos expresar esas emociones. Hay muchas formas de hacerlo, compartirlo con alguien, ¿no? Llorar, escribir, caminar. Hay muchas cosas que Dios nos ha dado para poder enfrentar todas estas situaciones. Bueno, aquí les puse algunas imágenes de qué son las manifestaciones que a veces podemos vivir en un duelo. Podemos vivir tristeza, una tristeza profunda, ¿no? Una tristeza que yo no sé si ustedes la han experimentado, se siente un vacío infinito. La imagen que yo puse ahí, pues representa eso, que yo jamás voy a poder expresar con palabras. Lo que sentí cuando perdí seres muy amados, de verdad, es como si te despojaran de algo, ¿no? Es como si, yo siempre refiero, es como si me hubieran arrancado un pedazo del corazón, ¿no? Es una necesidad, pues, de querer volver a ver a esa persona amada. Puede haber insomnio, puede haber desórdenes alimenticios, comes más, comes menos, ¿no? Puede haber todas este tipo de manifestaciones. Puede haber mucha ansiedad, ¿no? Eso es algo que sí nos pasa con mucha frecuencia, que al despertar, como les decía, quisiéramos que alguien nos despertara de esta realidad, pero pues tristemente no es así, ¿no? La desolación o la desesperanza. Yo sí creo, por la experiencia propia y por lo que yo veo con las personas que atiendo, que si no trabajamos el duelo, la desesperanza y el dolor pueden ser nuestros compañeros por mucho tiempo. Entonces necesitamos trabajar y recuperar la esperanza. No nos dejemos dominar por todas estas cosas. Voy a mencionar algo que es importante. Es real que las vamos a sentir y que es un proceso. El duelo es un proceso. ¿Qué quiere decir? Que tendrá un principio y tendrá un fin. ¿Cuándo? Pues eso depende de muchas cosas. Son muchos los factores que contribuyen a que termine más temprano que tarde el duelo. Tiene que ver qué factores, la relación que yo tenía con esa persona, ¿no? Cómo yo puedo enfrentar la muerte, cómo yo puedo reorganizar en mi corazón a esa persona, que ya no va a estar físicamente, pero que su esencia siempre me va a acompañar. Entonces, no hay un tiempo determinado definitivamente, y este proceso que yo les digo, hay que vivirlo, ¿no? Hay gente que dice, es que no quiero llorar, Luisa, porque, bueno, hay de todo, ¿verdad? Hay personas que dicen, no puedo llorar porque no lo dejo descansar, porque le gustaría verme feliz. Y sucede algo muy peculiar en el duelo, algo que yo no sé si ustedes han experimentado, pero sucede que cuando estamos en un duelo, a veces sentimos que no tenemos derecho a disfrutar las cosas, ¿no? Si, por ejemplo, a mi papá le gustaba mucho comer, no sé, algún platillo, yo lo puedo comer después de que él murió y decir, ¿cuánto le hubiera gustado a mi papá estar aquí para disfrutar? Es como si no tuviéramos derecho a disfrutar las cosas. Vivimos en función de la persona que se fue, pero como les digo, el duelo no es una enfermedad, el duelo es un proceso y no tenemos que cortarlo o dejar de vivirlo. Bueno, aquí la buena noticia de todo lo que estamos hablando es que no estamos solas, ¿no? Que dentro de, para mí, vivir el duelo es como pasar por un valle de oscuridad. Y la Biblia dice que al Señor le conmueve profundamente la muerte de sus amados. Yo estoy convencida de que cuando nosotras estamos pasando por un duelo, Dios sabe lo que estás viviendo. Dios sabe lo que tú estás sintiendo, lo que a lo mejor no te atreves a decirle a nadie, lo que lloras a solas. Dios lo sabe. La buena noticia es esa, que Dios nos entiende, ¿no? El Salmo 73 dice, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo ya nada quiero en la tierra. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios me fortalece mi corazón.
Y yo creo que cuando estamos viviendo un duelo nos podemos llegar a sentir así. Yo muchas veces he pensado que cuando el dolor es tan profundo, podemos salir a la calle, la gente nos puede mirar, pero por dentro tener el corazón roto y destrozado. Pero ¿sabes qué? Dios tiene la capacidad y el poder para fortalecer tu corazón, para darte consolación, para acompañarte incluso en esos momentos donde tú no quieres que la gente esté a tu lado, ¿no? Donde tú no quisieras que la gente te viera triste, porque a veces nos cuesta incluso mostrar que estamos tristes, ¿sabes? Necesitamos, yo veo en muchas ocasiones que la gente dice, necesito estar fuerte, necesito ser fuerte, necesito no llorar porque voy a preocupar a mi familiar, pero yo lo que les digo, busquen un espacio para expresar sus emociones. Si no quieres preocupar a tu familia, pues no lo calles, porque al final callar todas estas cosas lo único que va a provocar es que podamos enfermarnos, podamos vivir con más angustia. Está comprobado que si tú no duermes y no comes bien, es más probable que tú te sientas triste todo el día. Entonces necesitamos cuidar nuestra alimentación, necesitamos cuidar el expresar nuestras emociones, necesitamos realmente cuidar nuestro sueño, ¿no? Yo sé que es bien difícil dormir, pero sí necesitamos buscar formas para poder conciliar el sueño, para alimentarnos bien y para estar, pues, en condiciones, diría yo, saludables, ¿verdad? Ya no óptimas. El dolor es parte de la vida. A veces es tan difícil entenderlo, ¿no? Yo he notado cuando gente viene a verme y me pregunta, Luisa, ¿por qué si mi familiar creía en Dios? ¿Por qué si le servía? ¿Por qué si no era un cristiano? La gente me llega a decir, ¿por qué Luisa? Si no era malo, ¿no? Era un buen hombre, una buena mujer, un buen hijo. Hay muertes de verdad que yo he tenido que escuchar relatos de muerte que honestamente para mí no tienen sentido. No tienen sentido porque suceden de una manera tal que uno no podría imaginar. Pero finalmente no sufrimos porque Dios sea malo o porque quiera hacernos pasar por este tiempo difícil. Sufrimos porque es condición humana. El sufrimiento es una condición humana. Y la diferencia está entre alguien que tiene a Dios y que cree en Él y que tiene una relación y la persona que no tiene una relación tan sólida. La diferencia cuando estás viviendo un duelo es que el consuelo que Dios te puede dar y la paz que Dios te puede dar, porque las dificultades no se van a ir de tu vida, pero finalmente el consuelo y la paz que Dios te pueden dar, yo creo que sobrepasan todo entendimiento. Entonces tenemos que entender que el dolor, como les decía, es parte de la vida. Aquí hay una escritura que les puse, que es Juan 16:33, donde dice, en el mundo ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. A veces podemos leer estas escrituras y, bueno, pues en realidad pienso nadie está preparado para la muerte y cuando estamos ahí, yo sí creo que necesitamos entender que somos vulnerables, que la vida es efímera, que hoy estamos aquí, al rato no lo sé, mañana no lo sé. Entonces necesitamos entender que el sufrimiento es parte de la vida, no es un castigo, ¿no? Para nada, porque no creo que Dios sea así. Si Dios fuera justo, muchos de nosotros no estaríamos aquí porque Él es un Dios compasivo. Entonces, si tú en algún momento piensas o tu mente te engaña diciendo que Dios te está castigando o que Dios no te escuchó, no dejes entrar esos pensamientos en tu mente porque no son reales. Tenemos que prepararnos también porque cuando estamos viviendo un dolor como este, que es el duelo, suceden otras situaciones que a veces son difíciles de manejar, ¿no? Que es resistirnos ante la tentación del dolor. ¿Qué sucede? Cuando nosotros estamos viviendo o atravesando un duelo, podemos sentirnos vulnerables o ser más débiles. ¿Por qué? Porque puede entrar la duda. Puede entrar la duda en el sentido de, ¿Dios me habrá escuchado? ¿No? ¿Por qué si yo le pedí que sanara a mi familiar, no lo hizo? ¿Por qué si yo he orado, no? Él no, a veces sucede, hermanas y amigas, que tú pides algo
para ti, por ejemplo, que tu familiar se salve y no sucede, y tú oras por otra persona y resulta que la otra persona sí vive, ¿no? Y a veces nos sentimos como les decía, con esta sensación de duda, ¿no? ¿Será que Dios me está escuchando? ¿Será que Dios realmente me ama? Yo creo que no tendríamos que cuestionar esa parte. Yo creo que Dios nos ama. Dice la Biblia en Eclesiastés que hay un tiempo para nacer y hay un tiempo para morir. Por difícil que sea, desde el día que nacimos, Dios ya tenía destinado el día de nuestra muerte. Entonces, yo les invito a que no se dejen engañar cuando sientan esta necesidad tal vez de encontrar respuestas. Yo les puse esta escritura que a mí en su momento me ayudó mucho, que es Deuteronomio 29:29, que dice, hay cosas que no sabemos, esas pertenecen al Señor nuestro Dios. ¿Sabes? Cuando estás pasando un duelo, habrá preguntas que nadie te va a poder responder. De verdad, nadie te va a poder responder. Que estarán ahí en tu corazón y en tu mente dando vueltas y vueltas y vueltas. Pero dice la Biblia que solo a Dios le pertenece algunas cosas que nosotros no podemos comprender. Entonces necesitamos no dejarnos llevar por esta sensación de, les decía, de no sentirnos amadas, ¿no? De tener desesperanza, de aislarnos, porque muchas veces sucede que como el dolor es único, sentimos que los demás no nos entienden. ¿No les ha sucedido? Pareciera que las personas nunca han experimentado un dolor como el que yo estoy viviendo. Entonces, es muy difícil a veces entender esta parte. Yo les invito a que si tienen la tentación en algún momento de aislarse, pues no lo hagan. Busquen a una persona, dos, pero busquen a personas que puedan estar cerca de ustedes. Tal vez no podemos cambiar la realidad de quien está viviendo un duelo, pero sí creo que podemos acompañar y eso es muy importante. Yo sí creo que el acompañar a alguien es de vital importancia. ¿Qué podemos hacer? Porque finalmente en esta clase lo que estamos buscando es encontrar consuelo. Pues yo pensé mucho qué podríamos hacer por las cosas que yo he vivido y por lo que he aprendido en estos años. Creo que lo único que nos queda hacer es imitar el corazón de Jesús. Cuando Jesús iba a ser crucificado, cuando él iba a morir en la cruz, a pesar de tener una relación íntima con Dios, a pesar de ser su padre, dice la Biblia que él tuvo la necesidad de ir a orar y él fue a orar varias veces, no solo una vez. Y yo pienso, él era el Hijo de Dios. A veces yo me pregunto, ¿por qué nosotros en buenos tiempos, cuando no hay pérdidas, cuando no hay dolor, no nos preparamos y no alimentamos esa parte? De verdad, nuestra devoción a la palabra de Dios, a conocer lo que Él desea de nuestras vidas. También a poder orar, a tener una relación íntima con Dios, a poder conocerlo más profundamente, a estar seguras y convencidas que Dios nos escucha, incluso antes de que nosotros tengamos la humildad de ir y orar. Dios ya sabe lo que estamos pasando. Entonces, creo que necesitamos imitar el corazón de Jesús. Él, cuando iba a ir a la cruz, dice, siento en mi alma una tristeza de muerte. Yo de verdad que lo leo y pienso como, wow, a veces, yo les decía, nos cuesta expresar, ¿no? Él siendo el Hijo de Dios, nos hizo Dios como seres emocionales y él tuvo pues la humildad, ¿verdad? Para expresar su sentir, para ir con Dios y decirle qué es lo que estaba pasando. Y bueno, yo creo que eso es un ejemplo para nosotros. Dice al final que él oró diciendo, Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiera, sino lo que quieres tú. Y yo quiero que veamos esto que es tan profundo, porque finalmente cuando estamos viviendo un duelo y no entendemos, ¿no? La razón, el porqué de este sufrimiento, tendríamos que pensar que la voluntad de Dios sobrepasa nuestros deseos, ¿no? A veces nuestro mayor deseo es no perder a nuestros seres amados, pero si es voluntad de Dios, tendríamos que orar así y pedirle a Dios tener un corazón así, ¿no? De decirle, Dios, quisiera que mi familiar no muriera, ¿no? Pero, o que no hubiera muerto,
pero si es tu voluntad, ayúdame a pasar por este proceso, ayúdame a tener un propósito, a recuperar mi vida, porque sí creo que si Dios nos ha dejado con vida, aunque nuestro deseo profundo en el corazón sería estar con nuestro ser amado, es porque tenemos un propósito. Entonces necesitamos ser profundas, necesitamos experimentar todas estas cosas y buscar en Dios, buscar el consuelo. En nuestras horas más oscuras de dolor, yo te pregunto, después de esto que hemos visto, ¿qué haces tú con tu dolor? No solo por la pérdida o el duelo, ¿qué haces tú? ¿Qué haces con tu dolor? ¿Dónde buscas consuelo? A veces yo he pensado que en lugar de ir primero con Dios, si no le conoces, yo te invito este tiempo, esta clase, para que tú aproveches la oportunidad para conocerlo más profundamente, para poder entender que su voluntad es perfecta y que Él tiene un plan divino para tu vida, ¿no? Y que te va a acompañar en este tiempo. Necesitamos ir y derramar nuestro dolor, llorar, expresar cómo nos sentimos, ¿no? Ser como Jesús. Y yo muchas veces he preguntado a las personas, ¿dónde buscas tu consuelo? A veces lo buscamos en mis amigos, la televisión, la comida, ¿no? Mi trabajo, en muchas otras cosas que son tangibles, porque la fe es eso, la fe es creer en algo que no se ve, pero necesitamos ir con Dios, que es nuestro refugio, es nuestra roca, ¿no? Él es el que nos creó. Imagínate, si Él nos creó, ¿cómo no va a ser capaz de poder ayudarnos en este tiempo tan difícil y de entendernos? Porque finalmente nos hizo seres emocionales y Él sabe lo que estamos viviendo y atravesando durante un proceso de duelo. ¿Qué pasa cuando nosotros podemos vivir de una mejor manera todo este proceso? Y yo dije de una mejor manera, no es sencillo. Cuando nosotros estamos dispuestos, ¿no?, a vivir al lado de Dios este proceso, podemos pasar por este trago amargo, ¿no? Y ser fuente de consolación para otras personas. Yo aquí voy a ser muy abierta con mi vida. Yo estudié psicología, sí, porque es mi pasión, pero la tanatología no era lo que yo buscaba en mi vida, ¿verdad? Porque es un trabajo a veces difícil. Escuchar el dolor de las personas a veces no es sencillo, pero yo en el 2003 perdí a mi padre. Después tuve novio en la iglesia, murió tiempo después que mi papá. Perdí a mi mejor amiga unos meses después por cáncer. No sabíamos que era cáncer, murió. Después, poco tiempo después, se suicidó mi mejor amigo y después perdí mi trabajo. Todo esto que sucedió me hizo perder la perspectiva de lo que estaba sucediendo. Yo tuve que ir con un psicólogo porque empecé a perder la realidad de la situación que estaba viviendo. ¿Qué quiere decir? Que empecé a crear un mundo, ¿no?, donde yo sentía que mi novio no había muerto, ¿no?, que él iba a regresar, en cualquier momento iba a entrar por la puerta, ¿no? Entonces, yo tuve que ir y vivir ese proceso y yo se los quiero compartir porque finalmente es Dios quien se lleva la gloria y Dios es poderoso. Yo pienso que tenemos el mismo Dios que caminó con hombres que leemos en la Biblia, con los primeros cristianos, que no tienen nada de diferente a nosotros más que un deseo profundo de hacer la voluntad de Dios y de poder llegar al cielo. Entonces, cuando yo les cuento que pasó todo esto, clínicamente me recomendaron recluirme en una clínica para salvaguardar mi vida porque podía llegar a tener una ideación suicida, ¿no? Entonces los médicos dijeron, Luisa, no hay más que dos opciones. O te quedas aquí 6 meses bajo vigilancia médica con medicamento, o finalmente, pues puedes volverte loca, ¿no? Entonces, fue una decisión muy difícil para mí, porque si yo regreso a ese tiempo que viví, yo les puedo compartir que yo sí creía que en cualquier momento iba a perder la razón. De hecho, se dice que cuando nosotros perdemos a un ser querido,
esta parte que se vive, como les decía, como entre nubes, ¿no? Como la imposibilidad de creer lo que ha sucedido, es un factor protector que estoy convencida Dios ha puesto en nuestras vidas, porque finalmente muchas personas refieren que si nosotros entendiéramos de golpe o nos cayera la idea, ¿no? De golpe, nos volveríamos pues esquizofrénicos, ¿no? Entonces, pues como les comento, yo decidí creerle a Dios porque yo ya era una cristiana y yo se los comparto porque no es que no tenía una relación con Dios, es que finalmente somos seres humanos, ¿no? Y sentimos, pero yo decidí firmar una hoja donde yo quitaba toda responsabilidad al hospital sobre mi vida. Fue muy difícil porque yo le decía a Dios, por naturaleza yo soy temerosa, ¿no? Siento que soy débil en el sentido de soy muy, me dices algo y lloro, ¿no? A veces no soy tan valiente, pero finalmente yo en ese tiempo que estaba en el hospital, yo le dije a Dios, Dios, yo no entiendo por qué tengo que pasar todo esto, porque finalmente no tengo la fortaleza para sobrepasarlo, pero si es tu deseo que yo esté aquí y que yo tenga que pasar por este trago amargo, entonces ayúdame a que este dolor que es tan grande y que no sé qué hacer con él, yo pueda convertirlo en algo bueno que te dé la gloria. Y entonces, pues cuando le pides a Dios cosas, Dios responde, ¿verdad? Así es su plan. Y bueno, tuve maestros que llegaron a México, pioneros de la tanatología en México, grandes profesores, ¿no? Seres humanos que no es casualidad, pero que amaban a Dios y que me enseñaron a través de, pues, de todo lo que he podido aprender en estos casi 17 años. Y bueno, hoy pienso y recuerdo esa oración y hoy que estoy aquí con ustedes puedo ver que eso es una realidad, ¿no? Eh, que Dios, aunque cuando estés pasando por un trago tan amargo y sientas que no tiene sentido, sí tiene un propósito. ¿Cuándo veremos el resultado? ¿Cuándo seremos fuertes? Pues yo creo que eso depende sí de nosotros, de tener el tiempo cura, sí, pero también el que podamos depender de Dios, que creamos en sus promesas, que podamos realmente, la Biblia dice en Números 23:19 que Dios no es como nosotros, que Él no cambia de opinión y Él ha prometido que va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Entonces yo te invito a que puedas vivir este proceso y que tú no sabes cuándo vas a tener la oportunidad de ofrecer consuelo a otras personas porque ya viviste esta situación. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pues yo creo que como el duelo es tan fuerte, permanecer firmes en las pruebas, ¿no? Se escucha muy fácil, pero yo creo que como cristianos, ¿no? Necesitamos tener nuestra mirada en el cielo, ¿no? Necesitamos mirar a Dios, entender que nuestro paso por este mundo es pasajero y si tú no conoces de Dios, pues yo te invito a que tú puedas experimentar esto de lo que yo te estoy hablando. Yo les dije, mi naturaleza es débil, pero con Dios soy fuerte, porque Dios me hace fuerte, porque sus promesas me ayudan, porque sé que en cada momento y en cada situación de mi vida Él va a estar conmigo. Entonces, aquí les puse una escritura en Primera de Pedro que nos llama que aunque tengamos que soportar muchas pruebas, pues podamos mantenernos con la fe puesta en Cristo, ¿no? En nuestro Dios. Que podamos, dice la Biblia que nuestra fe va a ser probada, ¿no? Y refinada. Y yo creo que estos tiempos de duelo estamos viviendo eso, experimentando eso, ¿no? Yo le decía alguna vez a una amiga, cuando tú vives estas situaciones, se ve dónde está puesta tu confianza, ¿no? En las cosas que no ves, como les decía, en las cosas que nos pueden llenar o en Dios. Entonces, sí necesitamos mantener nuestra mirada en el cielo. Necesitamos hacer la voluntad de Dios. Necesitamos incluso, si hablamos de nuestros familiares, los que se han ido, necesitamos también entender que finalmente ellos han cumplido un propósito en nuestras vidas y que lo mejor que nos dieron ellos para que trasciendan en nuestra vida necesitamos replicarlo. Yo sé que duele, yo sé que a lo mejor estás viviendo un proceso
inicial. No sé en qué momento te encuentres, pero estoy convencida que va a pasar. Yo te invito a que guardes la esperanza, a que tengas paciencia, a que vivas este proceso, a que ores en todo tiempo, a que clames a Dios cuando te sientas débil, que puedas ayudar a otros, que no permitas que este dolor pueda reemplazar un corazón agradecido, porque a veces pensamos como yo no quiero estar aquí sin mi familiar, es muy difícil, pero sabes, Dios tiene un propósito y a nosotros no nos corresponde, ¿no? Necesitamos saber qué es lo que puede pasar, ¿no? Y tampoco podemos vivir en amargura, porque yo creo que a veces no aceptamos la muerte y solamente nos resignamos y vivimos con dolor, con amargura. Vivimos, pienso yo, como robotizados, ¿no? Como sin disfrutar, sin apreciar la vida. Dios te ha dado talentos a cada uno de nosotros y yo creo que cada uno encontrará qué hacer con este dolor. Necesitamos tener esperanza, necesitamos pues creer que nosotros necesitamos ser una luz en este mundo, que necesitamos dar amor, que necesitamos dar consuelo, que necesitamos pues ser instrumentos, ¿verdad? Para Dios. Y estoy convencida, porque yo lo viví y lo experimenté, que a paso del tiempo vas a poder tener un corazón más tranquilo. Por supuesto que siempre vas a extrañar a esa persona querida, ¿no? Mi papá murió y yo todavía a veces cuando paso por donde él fue enterrado, aunque sé que, ¿verdad? Nunca más visité el panteón, pero sé que para mí es difícil, era difícil volver a ir, ¿no? Aunque para muchas personas es consolador, pero yo creo que he guardado a mi papi en el corazón, igual que las personas que he amado profundamente. Y sé que ahora, como dice esta imagen, ya no son, fuimos esencia, dice, ahora somos presencia para llegar a ser trascendencia. Entonces, yo te invito a que tú puedas vivir el proceso, a que tú puedas reacomodar a tu ser amado y que por la vida que él pasó por este mundo y por lo que te dejó, tú puedas replicar todas esas cosas que dejó en tu vida. Espero que todo esto que vimos, que tal vez fue muy rápido, ¿no? Que pueda servirte, que pueda darte paz y que te lleve a la reflexión de buscar a Dios, ¿no? De saber que hay consuelo, que hay esperanza y que esto va a pasar. Les agradezco mucho su atención. Es todo lo que les quería compartir. Gracias.